Las vanguardias literarias tienen su origen en Europa y se dan a comienzos del siglo XX. Algunas de las características que encontramos son textos literarios que buscan la innovación, la originalidad a través del símbolo. Básicamente se buscaba la libertad de expresión, la cual se manifestaba alterando la estructura de las obras. Por ejemplo, en la poesía se rompe la métrica y cobran importancia otros elementos que en las corrientes anteriores, como el romanticismo, el realismo o el modernismo, no eran importantes. Uno de esos elementos primordiales era la tipografía, es decir, el tipo de letra. Como podemos ver en estos dos ejemplos, son dos poemas a los que se les llama caligramas. Podemos notar que el tipo de letra es distinta a la ordinaria o a la cotidiana que se utiliza regularmente en los poemas. Como podemos ver, ya estos poemas no están conformados por versos, por lo tanto, se rompe con la métrica, es decir, al ya no tener versos, ya no hay necesidad de contar cuántas sílabas hay en esos poemas para nombrarlos. Otra de las características es que se plasma una expresión individual y de profundo subjetivismo. La mayoría de las vanguardias literarias que veremos a continuación, pues justamente hay una gran predominación de la individualidad del escritor, del subjetivismo. Se busca la libertad absoluta para poder manifestar estos sentimientos. Debido a la gran libertad que caracteriza al movimiento, se tocan temáticas prohibidas por los prejuicios que éstas conllevan, es decir, se abordan temas tabú. El vanguardismo aprovechó los descubrimientos del psicoanálisis de Freud, donde hay una contraposición fuerte del subconsciente con el mundo consciente. Basándose en las aportaciones de Sigmund Freud, se le da una gran importancia a las cosas que pueden expresar nuestros subconscientes, y esto lo vamos a ver reflejado particularmente en el surrealismo. El dadaísmo surge en Suiza y se caracteriza por ir en contra de la lógica. Deja las cosas en manos del azar. Los textos se forman con palabras sin lógica, con palabras sin sentido. Por ejemplo, imaginemos que recortamos palabras de periódicos y de revistas. Luego las introducimos en una bolsa y vamos sacando una por una al azar. Conforme las vayamos sacando, iremos conformando nuestro poema. Entonces, como todo es cuestión de azar y no de conciencia, el texto no tendrá sentido alguno, es decir, será ilógico. Su máximo representante en el ámbito de la literatura es Tristan Tzara. El futurismo surge en Italia y se caracteriza por el rechazo al pasado y, como su nombre lo indica, tiene un gran interés por el futuro, exalta la tecnología y la velocidad. En el caso de la literatura, su principal exponente es Filippo Tommaso Marinetti. El expresionismo surge en Alemania y se caracteriza por la manifestación de sentimientos y emociones, es decir, es un movimiento o una corriente subjetiva. Expresa principalmente la soledad, la miseria, la angustia, entre otras. Su máximo representante en la literatura es Franz Kafka. En el surrealismo encontramos que es un movimiento que surge en Francia y toma como base los descubrimientos del médico Sigmund Freud y se caracteriza por reflejar el subconsciente dejando fluir libremente los pensamientos. En el caso de la literatura, su máximo representante es André Breton. Recapitulando entonces, el dadaísmo se caracteriza por la falta de lógica. El futurismo se caracteriza por el rechazo al pasado y el interés por el futuro, por la tecnología, por el avance, por la velocidad. El expresionismo es subjetivo y se caracteriza por manifestar
las emociones de la persona o del escritor, y el surrealismo se caracteriza por expresar el subconsciente de las personas. Básicamente, para cuestiones del examen nos interesa únicamente saber qué movimientos conformaron a las vanguardias literarias. Es decir, dentro de las vanguardias literarias está el dadaísmo, el futurismo, el expresionismo y el surrealismo. Es lo único que nos interesa para cuestiones del examen, no tanto en qué consiste o cuáles son los representantes, como lo vimos en las corrientes literarias, modernismo, realismo, romanticismo, sino aquí únicamente nos va a funcionar ubicarlas, saber que el dadaísmo, el futurismo, el expresionismo y el surrealismo son pertenecientes a las vanguardias literarias. El realismo mágico tiene su origen en Iberoamérica. Surge en el siglo XX y tiene como características fundir la realidad narrativa con elementos fantásticos y fabulosos. Pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Los personajes perciben esa realidad como algo normal. En este caso, el realismo mágico pretende mezclar la realidad con la fantasía. En este caso, podemos encontrar un contexto real y personajes fantasiosos, o viceversa, un contexto fantasioso y personajes reales. Por ejemplo, un contexto real sería la Ciudad de México y situarnos en alguna delegación, algún lugar que realmente exista. Y a este relato incorporarle elementos o personajes fantasiosos. Por ejemplo, algún personaje que saque fuego, otro personaje que se teletransporte, algún otro que vuele, alguien que eche rayos láser, etc. Básicamente pretende hacer esa fundición. Pero estos elementos los personajes los van a ver comunes y corrientes, como algo cotidiano. Si nosotros en nuestra realidad vemos que alguien vuela, que alguien se teletransporta o que alguien saca fuego, nos sorprendería. Pero en este caso a los personajes no les sorprende a pesar de que es algo imaginario o fantasioso. Por ejemplo, la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, comienza con una boda. Dos primos se van a casar y la novia tiene el temor de que si en algún momento llegasen a tener hijos, sus hijos nazcan con cola de cerdo. En este caso, ese elemento es fantasioso, porque realmente si nosotros nos llegásemos a casar con algún primo o alguna prima y llegáramos a tener hijos, nuestro temor no sería la cola de cerdo, sino más bien sería alguna malformación, alguna enfermedad, etc. Pero en este caso, eso lo incorporan, ese elemento fantasioso de la cola de cerdo, lo incorporan como algo cotidiano, como algo común y corriente en esa historia o en ese relato. Ahora, por ejemplo, en el caso de Aura, esta obra de Carlos Fuentes, encontramos que nos sitúa en un contexto real de la Ciudad de México. Nos da la calle exacta, una calle del centro histórico, la calle exacta, el número, nos dice que es un edificio, describe al edificio, etc. Básicamente el contexto en el que nos plantea Carlos Fuentes es un contexto real, pero dentro de esa historia va a incorporar elementos fantasiosos. Es decir, una vez que nos sitúa en este edificio del centro histórico, lo que pasa dentro de esta vivienda resultan ser cosas bastante fabulosas, bastante fantasiosas. De repente los personajes aparecen, desaparecen, se llenan de alguna luz evidentemente brillante. Resultan ser no los personajes que pensábamos, sino otros. En fin, hace una serie de planteamientos fantásticos, inimaginables, mágicos, etc. A eso se refiere el realismo mágico, fundir de cierta manera la realidad narrativa
con la fantasía que podemos encontrar en estos relatos. En el realismo mágico encontramos algunos autores y algunas obras como Miguel Ángel Asturias con sus dos obras Mulata de Tal y El Señor Presidente. Gabriel García Márquez con su obra más popular y representativa del realismo mágico, 100 años de soledad. También encontramos a Jorge Luis Borges con su obra Ficciones y finalmente a Carlos Fuentes con su obra Aura. Cabe destacar que dentro de los máximos representantes del realismo mágico se consideran a Miguel Ángel Asturias y a Gabriel García Márquez. Es importante que recordemos a estos dos personajes para cuestiones del examen.